Hola, hola, bienvenidos a nuestro podcast Hablemos. Hoy tenemos un nuevo invitado, Gustavo, bienvenido a nuestro podcast. Hola, buenas. ¿Cómo estás, Mary? Muy bien, nos encanta tenerte, que estés compartiendo este espacio con nosotros, es de gran bendición para mí y para todas las personas, obviamente, que te van a escuchar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo sí me encuentro un poquito ansioso. Un poquito, te relajas un poquito y ya se nos va pasando a los dos. Sí. Gustavo, nada, gracias por estar. Queremos conversar contigo. Cuéntanos qué hace Gustavo, a qué se dedica. ¿Quién es Gustavo? Bueno, Gustavo es un hombre barranquillero, nacido aquí, crecido en la ciudad de Barranquilla, conocedor del Señor ya hace 15 años, desde el año 2010, y soy de profesión docente, soy licenciado en humanidades, pero como el Señor tenía ciertos planes para mí, pues ya desde hace bastante tiempo soy más conocido como docente de inglés que de español. Ahí de pronto te cuento un poquito de eso adelante cuando estemos conversando más en el podcast avanzadito de por qué estoy más bien trabajando como docente de inglés y no de español. Ok. Y bueno, como en resumen, para no entrar en tanto detalle todavía. Y Gustavo tiene hermanos, familia. Bueno, no me he casado. Ujú. De mi familia son mis padres, mi hermana. Tengo una sola hermana, Ay, la qué única hermana que tengo. bendición, qué bendición. Yo no tengo hermanas, pero es una gran bendición tener hermanos. Claro que sí. Cuéntame cuándo comenzó tu camino, este gran camino de fe con Jesús. Bueno, esto comenzó alrededor del año 2009, de pronto antes, no sé. En ese año había un vecino, bueno, él no era vecino, él compartía congregación con un vecino del sector donde yo vivo, aquí en la ciudad de Barranquilla, y este muchacho era contemporáneo mío, él era evangelista y ellos hacían un culto en una en las casas de este vecino, a la vuelta donde yo vivo, y él iba de casa en casa llevando tratados, invitando personas para este culto. Me negué varias veces, pero en alguna ocasión, como por pena o compromiso, acepté la invitación, asistí un par de veces, pero luego le saqué el cuerpo al asunto. Nunca lo acompañé a su congregación, estaba evitando el asunto a toda costa. Ya luego, el año 2010, luego de ciertas circunstancias, los que hoy en día son mis mejores amigos, ellos tenían una célula en su casa. También les evité bastante la invitación. Y un día no simplemente acepté, igualmente por compromiso, pero ya el compromiso me tiene aquí. Porque ese mismo día la palabra del hermano que predicó, hermano Steven Chalela, fue de bendición para mi vida. eh, y ese día llegué a mi casa, a mi habitación, recuerdo toda la escena como si hubiera sido ayer. Y bueno, lo demás hasta aquí ha sido historia. O sea, han pasado muchas cosas, pero han habido subidas, han habido caídas, bastantes subidas, bastantes caídas. Pero en ese podría decirse que en enero del 2010 comenzó esta historia. Podemos decir que en ese episodio que cuentas fue cuando realmente te tomaste en serio tu fe o fue mucho después, porque sabemos que el camino de con Cristo hay un llamamiento, pero es un largo camino. Eh, Eso requiere convicción. ¿Y convicción de qué? De que seguir a Jesús no es eh, en dos corrientes diferentes. No es ni siquiera ir a un club social para compartir con gente que piensa como tú, Así es. porque clubes sociales hay en todas partes y de todos los estilos deportivos, artísticos, políticos, y muchas personas hoy en día viven el evangelio de esa forma, pero tampoco es como lo viví yo en un principio, y era el seguir a Jesús por temor de irme al infierno. Porque yo recuerdo que, de hecho, la persona que me predicó la primera vez me predicó el infierno. Entonces es curioso, pero yo creo que mientras fui madurando y entendí verdaderamente, desde ese 2010 como hasta el 2013, que puedo decirte que comenzó un renacer. Como te digo, han sido diferentes momentos donde he venido escalando en muchas cosas, donde me ha tocado retroceder en muchas otras. Pero creo que sí, yo creo que el principio es el principio, y desde que ese muchacho iba a la casa, insistía, insistía, y posteriormente, de manera curiosa, ese grupo familiar, esa célula donde yo me convertí en el año 2010, yo terminé haciendo lo mismo. Yo iba por ese barrio, de casa en casa, invitando personas, y entonces era a mí al que se le escondían las personas. Era como,
las ironías de la vida, el Señor también poniéndote en el zapato de la persona que le servía, porque yo creo que el Señor ama que nosotros hagamos su obra. Pues hay una gran comisión escrita en la palabra del Señor que es ir a hacer discípulos y enseñándoles todas estas cosas que están escritas y que se bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y ese fue el proceso que tuvieron conmigo algunas personas y pues me tocó hacerlo a mí después. Y como te decía, han sido subidas y bajadas, ya perdí la cuenta, pero creo que no hay un caminar con Cristo que sea perfecto. Todos cometemos errores, pero yo creo que escrito está y es que el Señor mira lo que está en el corazón. Nuestra apariencia puede decir mucha religiosidad o inclusive podemos vernos muy caídos, pero incluso la palabra dice que estamos derribados, mas no estamos destruidos. Y hay algo que está ahí dentro de nuestro corazón y es el Espíritu Santo de Dios, que es el que intercede por nosotros, dice Que la no nos palabra. abandona. No nos abandona, dice con gemidos indecibles, porque aun cuando, igual inclusive si estamos abajo, la palabra dice que tenemos un abogado que se llama Jesús, que también está delante del Padre en ese tribunal intercediendo por nosotros. Entonces yo creo que entre idas y venidas pueden hablarse ya de 15 años en este camino del Señor. Han pasado muchísimas cosas. Me encanta conocer cómo Dios obra en cada una de nosotros de formas tan diferentes, pero a la misma vez llega y transforma nuestra vida que tenemos que, o sea, algo cambia de cierta forma nuestro pensamiento y aun cuando el camino parecía fácil, pero realmente el camino de nuestra fe no es fácil. Sí, y te contaba, y creo que retomo esa idea porque creo que la perdí ahorita, y era que estaba en ese camino, el de la religiosidad, del temor al infierno, y el camino de tomárselo como muy light, pero yo creo que el verdadero seguir a Jesús tiene que ver con, con el amor, El porque yo azar. creo que cuando uno escoge una pareja, cuando uno tiene un amigo, cuando uno tiene un familiar o alguien que uno ama, uno no traiciona, no por temor de que te vean o no te vean, sino porque piensas en el daño que estás procurándole a esa persona que te ama a ti también. Y algo que me impactó mucho en todos estos años fue cuando vi la película La Pasión de Cristo. Yo no soy mucho de ver películas y eso, más la vi por internet y la película desde la primera escena en esa mesa donde están compartiendo una cena los discípulos con Jesús y la película se maneja en varios tiempos y es fuerte, o sea, el ver tan gráficamente lo que vivió Jesús o una interpretación que se hizo de eso, porque a la larga pues son interpretaciones que hizo ese director, pero con que hubiera sido al menos la mitad de lo que se vio en la película, alguien que hace ese entonces cuando yo entendí que ese amor es tan grande como para hacer algo de ese tamaño, entonces yo creo que uno sigue a Jesús por amor y yo creo que ahí está el encanto de esto, de que le sigues, de que le sirves, de que aunque te apartes, vuelves, de que aunque tropieces, te levantas, de que aunque tengas ganas de a veces irte, permaneces. Y bueno, pues yo creo que las personas que están casadas pueden decirlo, están con una pareja porque la han escogido y a veces han tenido las ganas de irse, pero el amor está por encima de las circunstancias del momento y siempre se regresa a lo importante. Y en este caso, pues creo que todos los caminos conducen a Jesús, independientemente de que le demos la vuelta. El domingo predicaban precisamente sobre que Jesús es el camino. Es el Entonces camino. yo creo que es el tipo de situaciones como cuando estás dándole vueltas al asunto y siempre terminas, o sea, todo comienza y todo termina en Jesús. De hecho, Cristo está, Él es el principio y el fin de todas las cosas. Entonces creo que eso lo ilustra bastante bien. Sí, yo creo que lo que más nos sostiene, tú lo has dicho, es el amor. El amor nos sostiene en todo momento. O sea, en el momento en que comencemos a olvidar cuánto nos amó Jesús, en ese momento comenzamos a desviar la mirada de él, Sí, porque su amor lo es todo. sí, y es fácil volverse religioso. Yo creo que en este caminar con Jesús todos hemos sido religiosos. Yo en algún momento me alejé de todo mundo, me alejé de todas las personas porque pensaba que me iba a contaminar o cosas así. Y uno va madurando mucho, y va madurando mucho, y va entendiendo que eso, o sea, el eje es el amor, porque inclusive cuando estamos lejos de Él, el Señor manifiesta su amor a nuestra vida. A veces nos aprieta un poquito, pero es precisamente por nuestro bienestar y porque estemos cerca de Él. Llegaste a un punto que quería entrar específicamente, y es cómo reflejas el carácter de Cristo en ese ambiente secular que es tu trabajo, es ser tu vida docente. Quiero indagar por ahí. Pues
Em, Eso es simple y complejo a la vez. Pues definitivamente hay algo que pues he podido conocer. La palabra del Señor está escrita y dice que, como decía ahorita, que el Señor nos ha dejado una gran comisión, que es llevar el mensaje del Evangelio, que es hacer discípulos a las naciones enteras, que la gente llegue al conocimiento de Cristo. Y, pero, el gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, pero dice el Señor Jesús que todos estos mandamientos de la ley que fueron dados al pueblo de Israel se resumen en una cosa, en él, la palabra En amor, amor. amar al prójimo como a ti mismo. Y, y cuando uno se ama a sí mismo, salvo que tengas un espíritu suicida o ideas de lacerarte a ti mismo, Y creo que ahí el amor, de cierta forma, o la esperanza de eso se ha apagado de cierta forma. ¿y a qué voy con eso? A que el amor al prójimo, y yo te explico cómo lo reflejo en el ámbito secular, porque es como un contexto de lo que te estoy intentando compartir, es cuando yo te digo que te amo en el amor de Cristo, no es que técnicamente yo te ame, porque yo creo que el amor lo hemos conocido a través de nuestros amigos, nuestros familiares, se construye con el tiempo, ¿cierto? Pero el amor del que habla la palabra de Dios, de ama al prójimo como a ti mismo, es un amor que no lastima al otro. Si no me gusta que hablen mal de mí, pues yo no hablo mal del otro. Si no me gusta que me mientan a mí, pues yo no le miento al otro. Si no me gusta que me traten mal a mí, pues yo no trato mal al otro. Entonces, en ese sentido, yo he tratado de conducirme, porque yo trabajo con una población que son los jóvenes, es una población muy particular, muy especial y muy vulnerable al mismo tiempo. Yo soy docente de bachillerato, trabajo en un estrato 3 en la escuela, pero el sector está rodeado de, pues, de otros sectores pues, menos privilegiados y pues conocemos perfectamente que estas comunidades tienen diferentes problemáticas de la que tú te quieras imaginar, uno las conoce. Y entonces es ahí, y te doy una frase que siempre le digo a mis estudiantes cuando me preguntan si yo soy cristiano, y yo le respondo, ¿parezco? Pues si te parezco, sí, si no te parezco, me dices no y me tendré que revisar. Eh, entonces, yo creo que ahí empieza el trabajo. Te cuento una anécdota muy, muy curiosa. A veces yo no la cuento mucho. Creo que es la primera vez que la cuento delante de tanta gente si nos están viendo por acá. Este, en el año 2010, yo, bueno, yo tenía una, yo no soy muy ambicioso. Mi lista de peticiones al Señor se puede resumir en esta mano, 5 dedos. Y yo llegué a la escuela ese año y había una reunión y nos hicieron ir. Yo fui obligado a ese, porque había como varios grupos de trabajo y yo fui obligado y renegando del asunto y cosas que me habían estado aconteciendo por esos días. Y me acuerdo que estaba viendo una película y la película reflejaba un docente, precisamente, que hacía un trabajo con un niño que tenía algunas situaciones académicas. Una película, pues, bastante genérica, si se puede decir, pero que no te lo sé explicar en mi lenguaje humano. Solo te puedo decir que desde esa fecha hasta este término han sido casi 15 años y el Señor me ha reafirmado esa palabra y es que yo estaba viéndola y desde que yo me senté ahí, yo empecé a llorar. No te sé explicar, había algo que estaba aquí, como en el estómago, como en el pecho, como que, y yo no podía parar de llorar. Y no era que estuviera conmovido por la película, porque era impresionante. Es de ese tipo de experiencias que tú solamente sabes que es el Señor, que sabes que no hay manipulación, porque muchas veces uno va a ciertos espacios y quiere manipularte las emociones Es cierto. para que te caigas o que llores o que no sé qué otras cosas más. Te lo puedo decir que no. Y en ese yo escuché la voz del Señor. Te lo puedo decir, la escuché aquí, la escuché acá, y Dios me habló de las cosas que yo le estaba pidiendo y me dijo, sírveme en este lugar. Te lo puedo decir y sin temor a equivocarme,
primera vez que se lo he compartido como hay muy poquitas personas. Y, y desde ahí hasta la fecha, pues ha sido un recorrido bastante amplio, donde pues evidentemente desde el punto de vista profesional, uno tiene que conducir ciertas competencias, ciertas actividades formativas, que con la experiencia pues uno se vuelve experto de muchas cosas y lo puedo hacer mejor ahora que lo hacía antes en mi parte profesional. Pero en cuanto a la comunidad y a lo que Dios me dijo, pues yo me lo tomé muy en serio. Me comprometí mucho con esa causa, con el acompañamiento, con el seguimiento, con orar con mis estudiantes, por mis estudiantes, con sus familias, por sus familias, de predicarles en los salones. em, Tengo, bueno, tenía en ese entonces dos. Hoy en día una de ellas no está con nosotros. No falleció, pero ya no está con nosotros. Dos compañeras, amigas cristianas. Fuimos un equipo de trabajo, no en lo secular, sino en lo espiritual. Hacíamos ayunos, intercedíamos por las peticiones de los unos de los otros. Hicimos un trabajo amplio con los estudiantes. Se predicaba en los eventos que se hacían en la escuela. Nos invitaron a una escuela por allá en el barrio Carrizal. Muchos estudiantes cristianos que estaban comenzando, otros más avanzados, se sentían identificados con que hubiera un docente joven. Ya pues ya mis estudiantes hoy estamos como más distantes en cuanto a generaciones, pero en ese entonces pues estábamos más cerquita. Estamos hablando de 15 años atrás. Yo tenía 24, 25, 26 años. eh, y entonces éramos muy cercanos, compartían, me contaban su experiencia en su iglesia, tanto lo bueno como lo malo. Muchos de ellos hoy en día son egresados, algunos son profesionales. Tengo el contacto con varios de ellos, algunos siguen el camino del Señor, otros no siguen. Y cada cierto tiempo, varios de ellos vuelven buscando el consejo, incluso han estado incluso fuera del país, buscando el consejo, buscando la orientación. em, y obviamente es un trabajo que se hace con mucho amor, porque hay que hacerlo con mucha prudencia, pues respetando. Eso te quería preguntar, ¿cómo balanceas ese ser ese guía espiritual sin imponer tu fe? Bueno, pues ser tanto como un guía espiritual, no. Pues yo lo veo como de cierta forma, no formalmente soy el guía espiritual, soy el que puedo dar consejos, pero tu vida, la forma como conversas con ella, cómo llevas esa relación, de cierta forma te lleva a ser un Bueno, eso es como muchas cosas que uno lo va aprendiendo. Bueno, primero que todo aprendí a no escandalizarme. O sea, me ha tocado escuchar muchas cosas y no las voy a decir por ética y por obviamente. Muchos de ellos ya hoy en día son adultos. Em, no escandalizarme por nada, escuchar, porque te puedo decir que muchas veces yo he ido con personas cercanas y todo, que yo creo que todos tenemos en nuestro caminar con el Señor cosas de las que no nos sentimos orgullosos. Y uno a veces quiere contar y ser escuchado. Entonces yo me he puesto en ese lugar porque yo también he sido ellos. Y me ha tocado ir a esa posición delante de Dios, delante de personas perdón, que me ayudan que me ayudan a crecer. Entonces los he escuchado. Cuando vamos a hacer una oración, bueno, listo, vamos a orar. Si alguien no quiere orar conmigo, pues no pasa nada, pero vamos a respetar a los que sí. Eh, pero simplemente, pues se nos ha abierto la puerta en el lugar donde yo trabajo para hacerlo en los salones, para hacerlo en los eventos. La compañera del área de religión que recién se jubiló de la escuela, ella es católica. Sin embargo, pues podíamos trabajar cooperativamente porque pues hacían muchas cosas muy bonitas por los muchachos. Em, entonces, el diálogo constante, el mostrarme cercano y encontrar un equilibrio entre ser maestro y entre separar la clase de eso, porque me concentré algo mucho y era en guardar mi testimonio. ¿En qué formas? Uno, puedo llegar a una clase o tomarme una clase al mes, al periodo, al semestre, no sé, y tomarla para orar, etcétera, o tomar unos minutos cada clase, o de hacerlo, pero hacer un trabajo de excelencia como lo mejor que pueda hacer. Que no diga, no, el profe viene a perder tiempo, viene a rezar aquí
o algo para no dar clase, o viene a contarnos una historia para no dar la clase, no, ser un docente. De hecho, mis estudiantes me tenían la fama de que ni cuando yo no iba tampoco descansaban, porque yo les dejaba algo que hacer. Entonces, por ese lado, dar un buen testimonio, ser puntual, no llegar tarde, no irme temprano, eh, ser una persona responsable, ser una persona comprometida con las causas y también guiarlos desde lo espiritual cuando me pedían el consejo, claro está, cuando lo hacía de forma abierta o cuando lo he hecho de forma abierta, em, no siendo participante de, ¿cómo es la palabra? ¿Cómo lo puedo decir? De ser yo el que descarta a nadie, porque como te digo, o sea, es una profesión difícil y hay niños que se hacen querer muy fácil y hay niños muy difíciles de querer. Sí, es complicado. Sin embargo, una vez me acuerdo de un estudiante muy particular y yo fui de los que dijeron, este muchacho tiene este repertorio, no tiene las condiciones, no cumple con los requisitos, el comportamiento está salido de de todos los parámetros del orden. Y me acuerdo que yo conocí a una de las personas que yo llevaba al grupo familiares, de donde terminé siendo líder, después de haberme escondido, la invitaba a ella y vivíamos relativamente cerca. Y ella, tú no conoces al niño tal. Y me empezó a contar su historia de vida. Y dije, yo más nunca abriré mi boca para decir que esto no va a servir, que un estudiante no va a avanzar, que pues haré mis procesos, pero al menos de mi boca no va a salir. Lo dije yo y me lo Claro, propuse. Esa decisión, pues a veces se me ha olvidado, a veces uno hace muchas afirmaciones y se le olvidan, pero que el Señor te recuerda. Acuérdate de esto, acuérdate de esto. Y otro aspecto también es, aparte de lo académico del momento, aparte de los consejos, de la oración, de muchas cosas que se pueden hacer allí, también mostrarle a los jóvenes, desde la experiencia, desde el testimonio y desde todo lo que se puede hacer. Yo trabajo ya yo soy nombrado para el área de español, pero desde alguna vez que llegaron precisamente unos misioneros de una iglesia a los Estados Unidos, se hizo el proceso de recibirlos y había otros profes de inglés conmigo allí en su momento, que nos servimos como traductores o intérpretes de los muchachos que estaban allí. Este habla inglés, quedé matriculado enseguida. Y hoy en día, pues mi carga académica prácticamente es un 90% en inglés. Y desde esa área yo he tomado el gancho para acompañar a muchos muchachos, mostrarle oportunidades laborales, he invitado a egresados al colegio para que le muestren también. Es decir, que la juventud, que además de conocer a Jesús a través de nuestra vida o a través de un mensaje, de un consejo, también sienta que puede prosperar, que puede avanzar y que los recursos están en el intelecto, en la capacidad y en el esfuerzo y no en las salidas fáciles, porque también hay salidas fáciles. Me ha tocado ver hace poco, pues bueno, no estoy seguro, pero un muchacho egresado de la institución, lamentablemente, pues perdió la vida en un atentado que hicieron a un tercero, ni siquiera era contra él, en una, en un sector cercano a la escuela, ni siquiera un mal sector, es un sector tranquilo, sano. Entonces, que la juventud pues pueda hallar espacios para desarrollarse por lo correcto, por el trabajo, por el estudio. em, Incluso, bueno, pues yo soy un pésimo deportista, pero me propuse aprender voleibol hace un tiempo ahí, porque tenía un grupo, ellos ya se graduaron el año pasado, saludos si están por ahí, y, y ellos tuvieron algunas situaciones de convivencia después de la pandemia, vinieron con todas las crisis estas de las redes sociales, del bullying, del ciberbullying, y encontré en ese grupo, en ese deporte, una forma de orientar de una forma diferente. Íbamos los sábados al colegio, compartíamos algunas actividades, ellos llevaban para compartir merienda, comprábamos el arroz chino, comprábamos esto y lo otro, y compartíamos entre ellos, y eso los fue uniendo. Era un equipo malo,
más malo que el director de grupo. Sin embargo, fíjate que puedo darte testimonios maravillosos de ese grupo y otro anterior. Bueno, entonces te estaba hablando del tema del deporte. Entonces ellos ahí trabajaban conmigo, jugábamos un rato, a veces jugaban nada más ellos, y cuando terminaban traían la comida, ellos mismos los enseñaban, y después luego lo hacían ellos por iniciativa propia. Cuando servían la comida, ellos mismos, los primeros que comían eran los señores del aseo del colegio. Ellos iban y le llevaban, o sea, sin yo decirle, ellos solitos iban, le llevaban, y eso los fue acercando. Pues hoy en día se graduaron el año pasado, ya están en universidades. Alguno de ellos vino por aquí estuvo aquí en Gosén hace un tiempo. Pues ahorita está trabajando, entró a estudiar en estos días. Y las historias son innumerables. Pero siempre amarrando lo profesional y haciendo una orientación personal, vocacional, espiritual, escuchar mucho, aconsejar, regañar. Algunos me dicen papá, me hacen sentir más viejo. Pero bueno, eso es parte de las tantas cosas que nos ha dejado la experiencia. Y bueno, eso. Te escucho y solo pensaba y te imaginaba sentado, escuchando, rodeado de muchos estudiantes, escuchándolos, hablándoles, obviamente. Hay algo que aprendí y es que nosotros somos aportadores de vida. Y veo un ejemplo en ti en eso. Es decir, nosotros, todo lo que debe salir de nosotros es vida hacia los demás y no hasta las palabras que decimos, que no sean palabras de muerte, sino vida, que aportemos vida. Porque Sí, si no somos aportadores de vida, cuando hablamos de vida es eso, mostrar a Jesús, que nuestras palabras edifiquen, que nuestras palabras sanen, que nuestras palabras salven. No somos nosotros los que salvamos, pero el mensaje que transmitimos sí es un mensaje que es de mira, salvación. ¿sabes algo muy curioso? Y paréntesis ahí, creo que como creyentes debemos ser muy conscientes de esto, y es que si hay un Espíritu Santo, es real, es vivo, te lo puedo decir. La experiencia que te conté ahorita fue sobrenatural, pero yo escuché la voz del Señor y, y muchas veces he querido tirarle a toalla por N número de circunstancias. Eso suena como si fuera yo un cristiano muy oscilante, pero no, yo creo que soy más bien constante. Pero Porque, es que esa es nuestra vida, o sea, bueno, ¿y a qué voy con esto? A que ese mismo Espíritu Santo sobrenatural, al que le cantamos, al que alabamos, es el que cada cierto tiempo, aunque si fuéramos más metidos en la presencia de Dios, no lo recordaría de tiempo completo, porque todas esas cosas que se hacen, el ser hacedores de vida, el llevar la palabra de vida eterna, ¿verdad? La buena nueva debe ser la constante, pero en el ambiente del trabajo, en la cotidianidad, se nos olvida. así es. Entonces, quizá a veces no he sido precisamente ese, pero el Señor siempre me regresa y me ha tocado pedir disculpas, incluso a estudiantes. Em, y en cuanto ¿a qué era lo que me había preguntado? Se me pasó la pregunta. Te había dicho que eres un aportador de vida. Bueno, entonces yo creo que de eso se trata, que te puedan conocer como un seguidor de Jesús eh, humano. O sea, la palabra dice que nosotros las tentaciones que nos han sobrevenido son, son humanas, ¿verdad? Y que los hombres de la palabra eran hombres como nosotros, sujetos a pasiones, sujetos a pruebas, sujetos a muchas cosas, pero que precisamente el poner la mirada en Jesús era lo que los hacía diferentes. El factor especial es Jesús. Somos personas del común, pero el Señor nos da un toque especial. Somos sal de la tierra, luz del mundo. Así Y lo es. digo en el sentido más humilde, porque eso hay que creérselo y no creérselo. Creérselo en el sentido de entender la responsabilidad y la importancia que Dios nos da, pero no para utilizarlo desde la postura de como el fariseo y el publicano, ¿verdad? Como que el fariseo estaba señalando al publicano: Agradezco que yo no soy como él y esto y lo otro", sino entender que, como dice el apóstol Pablo en alguna de sus cartas, y todas estas cosas erais vosotros. Cuando se habla de todo, hace una lista de todos los pecados y pecadores, y todas estas cosas erais vosotros. Es decir, acuérdense de dónde Dios los sacó De dónde nos ha sacado Dios? y a dónde a veces muchos cristianos hemos vuelto.
Hemos sido como el perro que va Donde decimos, ya no vamos a volver ahí, y cuando volteamos, ay, como el estoy aquí. perro que va al vómito, escrito está en la palabra, ¿verdad? Que se revuelca en su misma porquería. Y, y entonces, para que entendamos, y yo creo que cuando Pablo le dijo al Señor Jesús, perdón, cuando Pablo dice en la palabra que él le decía al Señor que le quitara el aguijón de su carne, ¿verdad? Ese mensajero de Satanás lo tenía atormentado, él le dijo, Basta de miras. búscate mi gracia. El Señor a veces, eso es como cuando necesitas, bueno, yo tengo una anécdota, si mis estudiantes ven esto, pues no sé. Hay un grupo, es un poquito flojo, son los perros son muy calidosos y todo. Y producen bastante, pero cuando el estudiante está confiado de que va bien, se achanta. Entonces nosotros vamos con una plataforma y yo hago un examen que yo hago en todos los cursos y lo repito varias veces en el periodo y es un examen de aprenderse la lista de los verbos irregulares y los verbos regulares. Y entonces cuando ellos se ven en plataforma, ellos lo pierden mucho porque no estudian, porque, en Yo fin, también perdía, yo bueno, también lo pero son perdí. muchas cosas. Y entonces ellos, el darse cuenta que tienen un 1 o un 2 en la plataforma, los mantiene parabólicos, atentos, alertas. Entonces yo creo que eso es la prueba y esa es la tentación y esa concupiscencia en la que Satanás quiere trabajar, pero que la gracia de Jesús nos cubre, pero que Dios no nos quita, porque eso es lo que nos hace humanos y nos mantiene así como para aterrizar que nosotros no somos más que nadie y que necesitamos de la gracia del Señor todos los días y que así como esos estudiantes, mientras ven el 1, están atentos porque si no, en cualquier momento me caigo y pierdo. Yo creo que el Señor nos tiene a veces así, con un dolor, con una incomodidad, con un perseguidor, con uno que nos mete el pie para que nos tropecemos, para que estemos pegados ahí. Yo creo que suena extraño, pero Sí. No es como que Dios nos esté castigando, sino es que también la misma vida para que nosotros nos estemos atentos, perdamos nuestra mirada de Dios. O estemos sea, apercibidos y el que esté firme, mire que no caiga, el que esté firme, mire que no caiga. Y hay un pasaje donde habla de que estemos firmes para que no deslicemos. Y se dice por ahí que un ciego no puede guiar a otro ciego, pero la clave aquí es el ciego que hay otro ciego, que el ciego que va llevando al otro, pum, se tropieza y se cae. Es decir, es una caída inmediata. Pero el que se cree firme, dice, estemos firmes y no miremos que no deslicemos. El que se desliza, bueno, tú te sientas en una silla plástica, ya me ha pasado, se empieza a deslizar y cuando quieres ver estás en el piso, porque no te diste cuenta. Entonces no estamos atentos y por eso caemos y precisamente de eso se trata, entender que somos, dice la palabra, o sea, somos barro. El Señor es el alfarero y a eso nos vuelve a hacer y nos vuelve a dar forma y nos vuelve a construir para poder, somos renovados cada día. amén. Y entonces, y pasamos por la zaranda, ¿verdad? El enemigo nos ha pedido para zarandearnos, ¿verdad? Tengo una frase con unos amigos que decimos, Señor, hay mucha quietud, ¿para qué proceso voy? Cuando hay mucha quietud, eso mismo está sospechoso. Suele ¿Qué pasar. proceso viene? Gustavo, gracias por compartir cómo vives tu fe, cómo la desarrollas en tu ámbito laboral, cómo eres de influencia y cómo transmites ese mensaje y cómo reflejas a Cristo en todo lo que haces. Ha sido de bendición esta conversación. Quiero cerrar este podcast. Bueno, no sé si quieres decir algo antes de terminar, porque quería leer un versículo antes de terminar. Bueno, yo pues, pero una de las conclusiones a las que he llegado siendo creyente en estos últimos tiempos es que evidentemente hay que compartir de Jesús, pero yo creo que de Jesús comparte mucha gente crédula y incrédula y gente que incluso utiliza el nombre de Jesús para Así es. manipular, pero lo importante es que la gente pueda conocer a Jesús a través de nuestras vidas y que debemos tener el valor de rectificar, debemos tener el valor de rectificar y ser testimonio porque es más fácil que una persona te vea actuar correctamente y luego le hables de Jesús a que le quieras meter el evangelio por los ojos, por los oídos, pero tus acciones le estén mostrando lo contrario. No, yo creo que eso es una de las piedras de tropiezo más grandes que tiene la fe en estos tiempos,
en las familias, Total. en los hogares, en los lugares de trabajo, en los barrios, en las calles. Entonces yo creo que ser testimonio, orar mucho al Señor por dirección para que Él nos pueda escudriñar, como escrito está, escudriñame, que nos Que escudriñe. nos examine nuestro corazón. Y dice por ahí el salmista que nada indebido hallaste, pero muchas veces, Señor, se halla cosas. Dice, quita la escoria de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Que el Señor nos esté escudriñando constantemente para que verdaderamente podamos ser el testimonio. Y entonces ellos, dice la palabra, que muchos correrán a ti por causa de mi nombre. Es decir, que la gente, que cuando el que esté enfermo, por ejemplo, me ha pasado mucho en ambientes, en distintos ambientes, donde la gente a veces te es contraria, donde te la ponen dura, pero cuando necesitan algo, van donde el cristiano a pedírselo. Pero entonces, ¿a quién se lo van a pedir si el cristiano les está mostrando un testimonio de vida totalmente contrario a la fe que predica? Entonces yo creo que ese correrán a ti a causa de mi nombre, pues se cumple cuando eso es una realidad. Cuando vivimos como realmente reflejamos a Cristo, Dios como lo debemos promete, vivir. Dios lo promete, pero depende de nosotros en una decisión que esa promesa se haga efectiva en nuestra vida. Amén. Creo que sería parte de eso. Gracias, Gustavo. Quiero compartir este versículo porque mientras hablaba contigo, Dios traía a colación este versículo y creo que es momento de cerrar con él. Y dice, es Romanos 8:38, dice, y estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Gracias, Gustavo, por este tiempo.